Aquí estamos. Estamos hoy a 24 de junio, San Juan, a 112 días de la llegada del primer caso de COVID-19 a nuestro país, ¿sí? A 16 semanas entonces de el inicio de la pandemia en nuestro país. Eso es importante, ¿cierto? Tener eso en consideración. Son solo 16 semanas, solo 16 semanas. Pues bien, lo que vamos a revisar en estos breves minutos, me he permitido comenzar con una muy breve reseña de las pandemias en la historia de Chile y qué nos han dejado, y por ahí está el punto de interés donde los llamo a reflexionar. Las últimas definiciones y la información de situación nacional que hemos estado revisando cada vez que nos reunimos, ¿cierto?, respecto a la situación mundial, Chile y el mundo, información de laboratorios, de casos, de hospitalización, de camas críticas, de defunciones y un poco más detalle en relación a la situación regional. Pues bien, comenzamos con esta breve mirada hacia el pasado y hacia las pandemias que ha vivido nuestro país. Y he rescatado las tres más importantes. La primera, la de cólera, que azotó a Chile entre 1886 y 1888, en un Chile muy distinto desde un punto de vista tecnológico, pero de dificultades sociales quizás no tanto. La gripe mal llamada española, que azotó al mundo entre 1917 y 1921, a Chile llegó el 18, y la gripe china entre 1957 y 1959. Pues veamos algunos detalles. El cólera, sí, que no ha sido la última vez que ha traído problemas a nuestro país, pero aquella pandemia entre el año 86 y el 88 fue tremenda, ¿sí? Estaba en ese tiempo el presidente José Manuel Balmaceda, quien al enterarse de esta pandemia en otros países lejanos aún a Chile, decreta inicialmente medidas de prevención como, por ejemplo, hacer saneamiento de las casas, de las calles, instalar cordones sanitarios en los pasos fronterizos. En ese tiempo eran muy usados los pasos de la cordillera. Eh, Saneamiento de las aguas, en ese tiempo no existían redes de agua potable en nuestro país, así que hubo una especial preocupación por aquello. Sin embargo, y a pesar de todo eso, en diciembre del 86, y a través de un paso fronterizo desde Mendoza, ingresa a Santiago el primer caso, y muy rápidamente, se extiende inicialmente por Santiago de aquella época y el resto del país, ¿sí? En esta pandemia fallece el 5% de la población urbana. Eso es tremendo, es tremendo. Según cifras del registro civil de la época, fallecen alrededor de 28.000 chilenos. Fíjense ustedes que estas estadísticas del registro civil, no más del 18% estaban certificadas por médicos. En ese tiempo muchas se certificaban solo por testigos, entonces son cifras relativas, ¿no? Pero alrededor de 28.000 muertes. Y los cementerios no dieron abasto y se dio inicio, digamos, a lo que se llamó en ese tiempo cementerios coléricos, que estaban en las afueras de Santiago fundamentalmente. Esto azotó muy fuertemente a Santiago, en las muy afueras de Santiago, hoy en plena ciudad de Santiago, donde los cadáveres simplemente se iban a dejar ahí. Pero ¿qué pasó luego de esto? Y ahí es importante. Fíjense que ustedes que a raíz de esta pandemia se impulsa la red de agua potable para la ciudad de Santiago. No había red de agua potable, y a raíz de esto se inicia, o sea, a raíz de una tremenda tragedia, surge algo que cambia la salud pública de la ciudad. Y además se crea el Consejo Superior de Salud Pública, así se le llamó en esos años, 1890 más o menos. Luego se llama Instituto Bacteriológico, a algunos les puede sonar, lo que hoy se conoce como el Instituto de Salud Pública. Y fíjense ustedes que en ese tiempo
Chile tenía 2,5 millones de habitantes y fallecieron alrededor de 25.000 personas por cólera, como para poder, ¿cierto?, sopesar la magnitud de esta pandemia en el país. Bueno, la siguiente pandemia, no tantos años después, entre los años 1918 y 1921 en nuestro país, la llamada gripe española, mal llamada gripe española. El primer caso sucede en Estados Unidos en 1917, terminando la Primera Guerra Mundial. La gran mayoría de los países europeos estaban concentrados en los destrozos, rearmarse, pero recién terminando la Primera Guerra Mundial. España no participó de esa guerra. Entonces España puso más atención desde un punto de vista noticioso, por decirlo así, con lo que estaba sucediendo con la salud de su población, y mucha de la información de la gripe que azotó a Europa provino solo de España. De ahí que se llamó entonces gripe española, ¿sí? Fue la pandemia más importante que azotó al mundo en el siglo XX. En Chile, alrededor de 40.000 muertes en todo este periodo, en todo el periodo, 1918-1921. Y en ese tiempo Chile tenía 3,7 millones de habitantes. Miren el impacto de una epidemia de gripe en nuestro país. ¿Y qué pasó después? Bueno, a raíz de esto se genera el primer código sanitario. Aumenta la importancia y la exigencia de educación higiénica en la población, a todo nivel, ¿cierto? Colegios, centros de salud, a nivel de la comunidad, fuertemente. Hay un trabajo ahí de enfermería y matronería fuertemente. Y se instala en Chile el modelo de medicina preventiva. Se empieza a hablar de higiene y de medicina preventiva. Miren lo que algo tan terrible, ¿cierto?, de tanto impacto con defunciones en nuestro país, causa luego estos cambios. Ojo. Bueno, aquí tenemos algunas estadísticas de las muertes, ¿cierto?, producto de esta gripe, cómo el número de muertes en el país cambió, ¿cierto?, a raíz por influenza. Siempre han habido muertes por influenza, digamos, pero evidentemente esta curva, porque uno podría trazar ahí la línea, era lo habitual, pero claramente aquí nosotros vemos este pic, ¿cierto? Y por eso decimos que en todo el periodo son alrededor de 40.000 muertes. El año más complejo, 1919. En ese tiempo, en Chile solo habían 109 hospitales y 450 médicos. Con eso, Chile hizo frente, como pudo, ¿cierto?, a esta gripe española. Hay muchas fotografías que revelan, igual que ahora, la población usando mascarillas. Luego, la última pandemia descrita antes de la actual en Chile, la gripe china, entre 1957 y 1959, que llegó a nuestro país por barco, ¿cierto?, al puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, más o menos llegaba al puerto de Antofagasta. 1957 se expande también rápidamente en todo el país, a pesar de que antes que llegara ya había medidas de prevención, y muy tempranamente se suspendieron las clases durante todo un año académico. 1957. Más de 10.000 muertes, en su mayoría niños y adultos mayores de sectores más vulnerables del país. En el brote del 57 y del 58, ¿cierto?, sucedió esto, y luego hubo un segundo brote más pequeño, pero no menos importante, en el año 59. 7,3 millones de habitantes tenía Chile en ese tiempo, ¿sí? En los países que registraron mortalidad por esta gripe china, Chile fue de los que tuvo indicadores más altos, muy parecido, ¿no?, a lo que estamos viviendo ahora. Después de esto, después de esta catástrofe sanitaria, se reestructura el sistema de salud chileno y se da inicio a lo que hoy conocemos como Ministerio de Salud. Yo me pregunto entonces, ¿qué reestructuración va a venir después de esto? Porque hemos visto que después de cada gran pandemia en nuestro país suceden cosas desde un punto de vista organizacional y de gestión que resultan buenas. Habrá que comenzar a pensar qué vamos a cambiar después de esta pandemia. Bueno, el impacto en la mortalidad de esta pandemia está muy bien reflejado en este documento que está en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, publicado en el año 1960. El autor principal es el doctor Ristori,
Coautores el doctor Bocardo y el doctor José Manuel Borgoña, quien tuve la oportunidad de conocer, titulado el documento La epidemia de influenza asiática en Chile y su repercusión en la mortalidad. Muy interesante. Sin duda vamos a ver documentos parecidos a ese en relación a lo que estamos viviendo ahora. Pues bien, es lo que quería contarles, señalar que hemos tenido pandemias que han afectado tremendamente a nuestro país y que siempre después han pasado cosas que han significado un avance desde el punto de vista sanitario. Así que la invitación también es a pensar eso. ¿Será que vamos a reforzar de tal manera la atención primaria que va a cambiar el cómo está estructurada? ¿Será ese el gran cambio que vamos a vivir? Puede ser. Ojalá. Bueno, quiero que repasemos algunas definiciones para estar hablando en el mismo idioma. La primera pregunta: ¿quiénes deben hacer cuarentena? Esto está súper claro y está en la resolución exenta del 7 de junio, y tienen que hacer cuarentena los que tengan PCR positiva, ya sean sintomáticos o no. Todos los que tengan PCR positiva tienen que hacer cuarentena. Los que están a la espera de su resultado del examen también están en algo que se llama cuarentena. Ojo, porque también necesitarían licencia médica. Ojo con eso. Aquí hay un tema que no tiene que ver, se dan cuenta ustedes, solamente con los sanitarios, sino que es cómo nos organizamos como sociedad, cómo hacemos que esa persona, que por algo se toma el examen, se quede aislado mientras, o en cuarentena, mientras espera el resultado del examen. ¿Y quiénes tienen que hacer también cuarentena sí o sí? Los llamados contactos estrechos, que son los que no usan mascarilla, ¿no? Y están cerca de un caso. Los casos probables o quienes hayan ingresado al país deben cumplir cuarentena de 14 días, aunque se hagan una PCR y salga negativa. Eso no corre y los 14 días tienen que estar en cuarentena sí o sí. Bueno, la definición de contacto estrecho, esto es súper importante porque tienen que hacer cuarentena, ¿cierto? Son personas que han estado en contacto con un COVID positivo sintomático 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después, o en contacto con una persona COVID positiva, examen positivo, asintomáticos 14 días después de la entrega de su examen, y que tienen que cumplir con alguna de las siguientes condiciones. Estuvieron más de 15 minutos en cercanía, sin mascarilla, compartieron un espacio cerrado, como por ejemplo un lugar de trabajo, sin mascarilla, pernoctan o pasan una noche juntos independiente del uso de mascarilla o no, o haberse trasladado en cualquier medio de transporte a menos de 1 metro sin mascarilla. ¿Sí? Entonces, el tema del uso o no de la mascarilla hace la diferencia entre ser con contacto estrecho o no, pero ahí tenemos el problema de cómo es el uso de esa mascarilla. Entonces nos puede generar una sensación de falsa protección, una mascarilla mal usada. Ojo con eso. Y el 11 de junio, nuestra última reunión fue el 10 de junio, al día siguiente, el 11 de junio, aparece un ordinario que actualiza las definiciones de caso. Al fin, porque estas definiciones ya las habían dicho, pero no había aparecido formalmente. ¿Qué es caso sospechoso? Un cuadro agudo con al menos 2 síntomas, ojo Angélica ahí, al menos 2 síntomas respiratorios, o una persona con una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. Entonces, el tener fiebre ya no es requisito. Son 2 síntomas, cualquiera de los síntomas descritos para el COVID. Aquí le vamos a llamar caso confirmado al sospechoso con un PCR positivo. No hay más. ¿Sí? Y también existe el caso confirmado asintomático, o sea, esta persona nunca fue sospechosa, pero está con un PCR positivo a través de búsqueda activa. ¿Y a dónde se recomienda la búsqueda activa hoy en nuestro país? Al personal de salud, o sea, habría que permanentemente estar haciendo cierta búsqueda activa, y a quienes trabajan en lugares cerrados, como gendarmería, quienes trabajan en hogares, ya sea de niños o de ancianos, quienes trabajan en lugares cerrados. Ahí debería haber búsqueda activa. Y aparece la definición de caso probable, que es un sospechoso, ¿cierto?, que tiene síntomas o que requiere hospitalización, que se toma el PCR y sale indeterminado o sale negativo. Se considera caso también, probable, con un apellido, probable, pero se considera caso. El punto está en que alguien con síntomas tenga que hospitalizarse o no. Claramente hoy es COVID, ¿cierto? Porque se podría llamar caso probable porque su PCR salió negativa o indeterminada.
El punto está en que estos dos tipos de casos no son considerados las defunciones, ¿sí? Las defunciones siguen teniendo como requisito tener un examen de PCR positivo. Ojo con eso, ¿sí? Porque podría haber una nueva cambio en el registro de las defunciones. Y por lo mismo traje a colación, ¿cierto?, la resolución exenta del 1 de junio, que nos dice a quiénes vamos a llamar fallecidos asociados a COVID, aquel que cumpla estas dos condiciones. Primero, que en el certificado de defunción, en aquellos lugares donde vimos en la reunión pasada, ¿cierto?, se señala, está escrito COVID, ¿cierto? Una persona que muere por COVID-19 y que además al momento de la muerte ya tenga el examen positivo o esté pendiente y luego se ve que sale positivo y esa muerte se asocia entonces a COVID. No está la posibilidad de que un caso sospechoso que no se alcanzó a hacer el examen, ¿cierto? Fallece evidentemente por COVID, no se registra como muerte por COVID, o un caso probable que está hospitalizado con toda la sintomatología, pero su examen salió negativo o indeterminado, esa muerte tampoco quedaría registrada como COVID. Ojo con eso para cuando analicemos la información de defunción. Bien, entonces vamos teniendo claridad de las definiciones, hablando el mismo idioma, vamos a revisar qué nos han informado hoy en la mañana, ¿cierto? Nos han dicho que hay un total de 3.649 casos positivos, sintomáticos o no, nuevos en el país, con un total de fallecidos de 4.731, 1.742 personas COVID positivas en ventilación mecánica y una cifra de nada más y nada menos que 34.000 personas activas, 34.000 personas contagiantes. No todas en su hogar, ese es el problema. Y el subsecretario de redes asistenciales hoy en la mañana nos dijo que ya teníamos más de 1 millón de exámenes realizados a nivel nacional. Información de residencias sanitarias me parece importante y esta otra infografía la muestra. Ha habido un aumento, 141 residencias a nivel nacional con más de 9.000 cupos disponibles. La gran mayoría están usados, pero hay 9.000 y tantos posibilidades de ocupar. Bien, veamos estos gráficos que han sido muy revisados, ¿cierto?, de Estados Unidos. John Hopkins los hace, Universidad de John Hopkins, y nos muestra el número de casos nuevos al día por millón de habitantes y nos hace la comparación con la gran mayoría de los países que registran esta información. Y ahí vemos, por ahí arriba, la información de Chile, que está con 496 casos por millón de habitantes, según la cifra dada a conocer el día de hoy, 24 de junio. ¿Sí? Nos ubica por lejos, y hace mucho tiempo, hace muchos días, ¿cierto?, como el país que tiene más casos diarios por millón de habitantes. Por millón de habitantes. Esto es así. Al 24 de junio, día 112 del inicio de la pandemia en Chile, 250.000 de casos, ¿cierto? Fíjense que hace solo 10 días, hace 2 semanas, la última vez que nosotros nos encontramos, el 10 de junio, ese día se informaron 148.000 casos. Uno va perdiendo de repente la magnitud del aumento. En solo 2 semanas hemos aumentado un 70% el número de casos. En solo 2 semanas. La tasa de incidencia acumulada ya pasaron los 1.000 casos por 100.000 habitantes, 1.300 casos por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes. Una letalidad que ha ido aumentando y que ya se acerca al 2%, con un total de 4.731 fallecidos y las últimas 24 horas, como ya les había dicho, 3.649 personas diagnosticadas, sintomáticas o no. Más de 1 millón de exámenes realizados. Fíjense ustedes que de todos los casos que llevamos hasta el día de hoy, de los casos acumulados, el 80% han ocurrido o son personas que residen en la región metropolitana y solo un 2% de los casos es en residentes de la región del Biobío. Esto no ha cambiado nada desde hace 2 semanas atrás. La distribución de los casos se ha mantenido exactamente igual.
Las defunciones ha habido una diferencia, aumenta la importancia relativa de las defunciones en la región metropolitana, son el 86% de todas las defunciones de personas que residían en la región metropolitana y solo un 0,8% en la región del Biobío. Es importante de repente tener estas reflexiones. Siempre miramos esta gráfica de exámenes. Estos son los exámenes PCR que se informan día a día. Acá en esta tabla está desde el 10 de junio, que fue la última vez que nos vimos, hasta lo informado el día de hoy. El día de hoy se informaron 12.575 exámenes nuevos y con eso llegamos a 1.007.635 exámenes totales. Estos 12.000 y tantos exámenes que se hicieron en las últimas 24 horas fueron analizados por 86 laboratorios a lo largo del país con un 29% de positividad. 29% de positividad en lo que se informó hoy en la mañana. Ha habido un aumento en el número de exámenes, y esto es importante decir también, han aumentado en un 30%. El problema es que los casos han aumentado en un 70%. Entonces, se requieren más esfuerzos para seguir haciendo testeo. Recuerden que de las 3 cosas que tenemos que hacer más importantes, y yo quisiera que todos ahora fueran capaces de decirla, todo parte por diagnosticar. Y para poder diagnosticar necesitamos un mayor esfuerzo. Hay que reconocer el aumento. Bien, no es menor, pero necesitamos un mayor aumento y un mayor esfuerzo en testeo. Del 1.000.000 y tanto de exámenes realizados a la fecha, el 52%, sigue esto, ¿no? Se mantiene, se están haciendo en laboratorios privados de nuestro país. O sea, un poco más de la mitad de los exámenes se hacen en el sistema privado, donde bien sabemos que solo un 20% de la población tiene acceso. Aquí hay una diferencia que no es justa, ¿cierto? Hay una inequidad. Seguimos avanzando. Acá tenemos esta gráfica, déjenme ver, no, del número de casos nuevos, ¿cierto? Confirmados, sintomáticos o no, día a día. Estos son casos confirmados. Aquí no están los casos probables. Estos son casos con PCR positiva, sintomáticos o no. Y tenemos, aquí yo quise hacer énfasis de la última vez que nos vimos, que fue el 10 de junio. Ese día se reportaron 3.900 y tantos casos, una situación muy similar a la que observamos el día de hoy, 3.600 y fracción, ¿cierto? Y en estas 2 semanas hemos tenido este aumento, llegando a un máximo de casi 7.000 casos diarios el 16 de junio, ¿cierto? Y luego de eso hemos visto, ojalá algo que se convierta en tendencia, que es una paulatina disminución del número de casos reportados cada día. Sin embargo, hoy estamos en una situación muy parecida en cuanto al número de casos reportados diarios nuevos que hace 2 semanas atrás. Y todo este brote todo esto comenzó en los últimos días de abril, muy probablemente por el movimiento de población a raíz del feriado de Semana Santa, y posterior a esto, recuerden ustedes que también tuvimos el fin de semana largo del 1 de mayo, y luego de eso, fíjense ustedes aquí cómo, después de eso, comienza el aumento importante en el número de casos. Los fines de semana largo nos han ido marcando, y bien sabemos que ahora se nos viene otro. La caracterización de los casos, no ha habido mucha variación aquí, ¿cierto? La mediana de edad se mantiene, el grupo de mayor riesgo sigue siendo, el 60% de los casos está en adultos jóvenes, ¿cierto? Entre 30 y 64 años, adultos que están en edad laboral, que salen, que están activos. Solo un 10% de los casos se han reportado en adultos mayores, pero sí quiero hacer énfasis en esto que estamos viendo acá. Casi 4.000 casos en menores de 5 años. Esto se ha más que duplicado desde la última vez que hablamos, lo mismo que la cantidad de casos en adultos mayores. Pero me sigue preocupando la cantidad de menores de 5 años afectados por COVID-19. En relación a los hospitalizados, siguen apareciendo nuevos ventiladores mecánicos. Ya tenemos 3.023 en total a nivel nacional, 3.023 ventiladores mecánicos, de los cuales
2.743 están ocupados y 2.280 disponibles. Nunca había, esta es la cifra más baja de ventiladores mecánicos disponibles que nosotros habíamos revisado. Tenemos un total de 9.006 personas hospitalizadas por COVID a nivel nacional, 9.006. Y 1.742 ventiladores mecánicos ocupados por pacientes COVID. El 64% de los ventiladores mecánicos que existen hoy en Chile están ocupados por pacientes COVID. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Vamos a ver algún detalle. Fíjense ustedes que este cuadrado, yo se los puse la semana, el último encuentro, yo les dije que en relación a la presentación anterior, que había sido 2 semanas también, habíamos tenido un 26% de aumento de hospitalizaciones. Si esa cifra se mantenía, si esa tendencia se mantenía, en 2 semanas más, o sea, hoy, tendríamos 9.500 hospitalizaciones. Bueno, no fue así, porque nosotros aumentamos un 19%, ¿cierto? Las hospitalizaciones, por eso llegamos a una cifra de 9.006 y no 9.500 como se venía dando la tendencia. El punto es que si se mantiene la actual tendencia de un 19% de aumento, en 2 semanas más podríamos tener 10.800 casos, personas hospitalizadas por COVID a nivel nacional. Ya nos preguntábamos hace 2 semanas atrás, ¿dónde íbamos a poner 9.500 personas hospitalizadas por COVID? Bueno, están, porque hay 9.000 personas hospitalizadas, no 9.500. Pero si la actual tendencia se mantiene, tendríamos 10.800 en 2 semanas más. 10.800. Observamos un 19% entonces de aumento de hospitalización en las últimas 2 semanas, que se ve graficado de esta manera, los puntos morados arriba, y tenemos ahora 2.046 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 2.046. Lo que habíamos dicho 2 semanas atrás es que si se mantenía la tendencia de hospitalización en UCI, hoy íbamos a tener 2.000. Y recuerdo haber dicho, ¿dónde vamos a poner 2.000? Bueno, están, porque ahora hay 2.046. 2.046. Los 15 días anteriores habíamos tenido un 70% de aumento de hospitalización. Eso bajó, evidentemente. Ahora tenemos solo un 19% de aumento, pero si esto se mantiene, tendríamos 2.455 personas hospitalizadas en UCI. En 2 semanas más, si esta tendencia de un 19% de aumento se mantiene. Si esta curva, que bien distinta a esta otra, ¿no? Aquí el aumento fue mucho más exponencial, si esta curva se mantiene, en 2 semanas más tendríamos 2.455 personas hospitalizadas en UCI por COVID. ¿Quiénes son los que se están hospitalizando en UCI según tipo de cama que se está usando? Siempre se hablaba que alrededor de un 30% de los hospitalizados por COVID requerían camas críticas, ¿no? Bueno, ahora tenemos un 38%. Un 38% está entre UTI y UCI, ¿cierto? Y el resto, 62%, está en camas básicas o camas medias. O sea, aquí hemos visto no solamente un aumento en el número de personas que se hospitalizan, sino que también un aumento en la complejidad de las camas requeridas desde un punto de vista porcentual. Y lo mismo, veamos cómo está la ocupación de camas UCI, pensando en que podríamos tener este 20% de aumento de lo que estamos observando hoy. La región metropolitana sigue en situación de colapso. Ya que está colapsada, el colapso no puede aumentar, ¿cierto? Sigue colapsada. Lo mismo, sus regiones vecinas han ido aumentando su ocupación de camas UCI. Vemos entonces aquí la quinta región con un 82% de ocupación, 86% la cuarta región. Fíjense ustedes aquí, un 93% de ocupación en el norte. Importante señalar entonces que hace 2 semanas la ocupación de camas UCI en la región del Biobío era un 66%, y yo les comentaba que escuchaba todos los días cómo llegaba este avión a Concepción. Bueno, ya no llega a Concepción, no llega a Concepción
porque estamos nosotros ahora con un 78% de ocupación y los pacientes de la región metropolitana están siendo derivados a otros hospitales al sur de nuestro país, y así podemos ver nosotros, por ejemplo, cómo la 10ª región tiene un 72% de ocupación de camas UCI. Entonces, si uno mira el concierto nacional de ocupación de camas UCI, si había crisis y colapso 2 semanas atrás en la región metropolitana, vemos ahora una situación muy compleja a nivel de regiones, incluida la nuestra, ¿sí? Bueno, los distintos servicios de la región metropolitana están absolutamente en colapso. Y aquí podemos ver cómo esto sigue siendo para la región metropolitana, pero es interesante de ver cómo, si bien es cierto, se siguen hospitalizando pacientes COVID positivos y conectados a ventilador mecánico, pero haciendo uso de otros espacios, ¿cierto? Que es todo lo graficado en rojo, que son servicios de urgencia, pabellones reconvertidos y unidades pediátricas críticas reconvertidas a pacientes adultos. Entonces, pensamos en el personal, ¿no?, que está ahí a cargo de estos pacientes. Todos estos espacios se han reconvertido y hoy están siendo usados como camas críticas con ventilación mecánica. En relación a las residencias sanitarias, es importante cómo han ido aumentando en número a nivel regional. Esta es una buena noticia también. También ha habido un esfuerzo a nivel de la región del Biobío, pero evidentemente en todas las regiones de nuestro país tenemos ahora 141 residencias sanitarias a nivel nacional. Información de defunciones. Y aquí quiero volver a recordar aquellas definiciones que vimos de caso sospechoso y caso probable. Ninguno de los dos tienen PCR positivo. Evidente, un caso sospechoso aún no, se le pide. Si es positivo se transforma en caso confirmado, y si no sale positiva queda como caso probable. Ni los casos sospechosos ni los casos probables, si fallecen en esa situación, pasan a formar parte de los registros de defunciones. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, las defunciones que registra hoy Chile son aquellos con, ya sabemos, con toda la dificultad de un sistema paralelo, ¿cierto?, que era el que se estaba usando semanas atrás, no pasando por el registro civil y el filtro del DEIS, siendo que nosotros tenemos un sistema de registro de defunciones tan bien organizado y de tan buena calidad en todo sentido, reconocido internacionalmente. Bueno, volvimos a mirar las defunciones desde el sistema de registros que tiene Chile, que es muy bueno, ¿cierto? Y son las defunciones que estamos mirando ahora y con este sistema que va completándose con días hacia atrás. Mirando eso, esas defunciones son las que sitúan a Chile en este lugar. A 16 semanas del inicio de la pandemia en Chile, es el que tiene el mayor número de muertes por día, por COVID, por millón de habitantes. Son 8,4, subió un poquitito respecto a la semana anterior. 8,4 fallecidos por millón de habitantes. Ahí está entonces la cifra a nivel nacional. Tanto en casos como en defunciones estamos en una situación compleja cuando nos comparamos con el resto de los países. Aquí está el número total de fallecidos, cómo ha ido aumentando día a día, esto graficado hasta el día de hoy, y yo quise hacer la línea negra, ¿cierto? Tiene un alto hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo teníamos 1.054 fallecidos. 24 días después, solo 24 días después, porque esto es desde marzo, abril y mayo. 3 meses teníamos 1.054 defunciones. En los últimos 24 días hemos tenido 3.677 defunciones registradas, que son casos donde en el certificado de defunción dice COVID, pero además tienen una PCR positiva. En los últimos 24 días, las defunciones se han triplicado. Triplicado. Esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? La edad de los fallecidos, fíjense ustedes que el 51% de los fallecidos tiene entre estos dos tramos de edad, ¿cierto?, entre 60 y 80 años. El 51% de los fallecidos está en este grupo de edad, entre los 60 y los
80 años. Pero eso no quiere decir que no hayan personas muy jóvenes que hayan fallecido también. Muy bien lo sabemos. Acá está esta gráfica que cambia, ¿cierto? El irla viendo día a día, porque ya sabemos que el registro civil eh, no es automático, ¿cierto? El registro civil hace una revisión de la información de los certificados de defunción, la que luego, y más o menos 2 años después, sale con la causa validada por el DEIS. 2 años después, por lo tanto, estas gráficas pueden cambiar en los tiempos que vienen. Pero esto es cierto, el número de casos que el registro civil nos dice, que dicen COVID positivo, y con el cruce de información con Epivigila son personas que tienen una PCR positiva. Entonces tenemos la información día a día, pero se va completando hacia atrás también. Y aquí es donde quiero comentar respecto a la mortalidad comparada con los años anteriores, los años 2017, 2018 y 2019, a raíz de una información que sale publicada, ¿cierto?, en redes sociales y que nos hablan del exceso de mortalidad del año 2020. Pues bien, acá están los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de los años 2000. Tengo graficado 2017, 2018, 2019 y 2020, ¿cierto? Donde nos damos cuenta que en general entre enero y febrero siempre disminuye un poco el número de muertes y también la tasa, porque acá abajo está graficada la tasa. Entonces relacionamos estos números absolutos con el tamaño de la población de Chile de ese momento, ¿no? Que es lo que corresponde hacer, nunca comparar números absolutos, sino que tasas. Y nos damos cuenta que hasta abril, los años 2017 a 2020 no tienen diferencia significativa. Sin embargo, al mes de mayo se produce sí un aumento que va más allá del aumento del tamaño de la población, un aumento en el riesgo de morir en la población general de Chile, al mes de mayo. ¿Sí? En 2 semanas más podremos ver la información. Esta información está disponible en el DEIS, ¿cierto? Uno luego busca los tamaños poblacionales y hace los cálculos, pero efectivamente al mes de mayo del 2020 tenemos un exceso de mortalidad que no es menor y es significativo. Veremos cómo en 2 semanas más cómo se da junio, pero por lo que vamos a ver a continuación nos podremos imaginar cómo es. Efectivamente hay un exceso de mortalidad en mayo del 2020. Los meses anteriores no es esto evidente. Fíjense, ustedes bien deben saber que la primera causa de muerte a nivel nacional son, ya con muy poca diferencia en relación al cáncer, son las causas cardiovasculares, todas las que tienen en el CIE-10 el código I, ¿cierto? Son las muertes cardiovasculares. Aquí están graficadas el número de muertes por causa cardiovascular de los años 2016, 17, 18, 19 y hasta, ¿cierto?, 20 de junio del 2020. Podemos ver en rojo graficado el año 2020, que evidentemente tiene una caída, ¿cierto?, porque aún el registro civil está en proceso de registrar y colocar en las estadísticas esas defunciones. Entonces podríamos decir que hasta junio, hasta el 20 de junio de este año, en el 2020 no se ve un exceso de muerte por causa cardiovascular, ¿cierto? No sobresalen las líneas rojas en ningún mes hasta junio de este año. Así que ese exceso de mortalidad no es por causa cardiovascular. Veamos por cáncer, una de las causas más importantes de muerte a nivel nacional. Incluso podemos ver que a contar de mayo, aquí atrás está el rojo, ¿no? Vemos una disminución del riesgo de morir por cáncer. Una disminución del riesgo de morir por cáncer entre mayo y lo que va de junio de este año en comparación con todos los años anteriores. Estos son números absolutos. Llama muchísimo la atención esta disminución en el riesgo de morir por cáncer, según certificados de defunción. Vamos viendo, y aquí nos vamos, perdón, al tercer grupo de causas de muerte global importante, que son las causas traumáticas, o también llamadas muerte por causas externas, todas las muertes traumáticas, accidente de cualquier tipo. Y también podemos ver que durante el mes de junio del 2020 vemos una disminución del número absoluto
de muertes por causa traumática. Entonces, tampoco el exceso de mortalidad de mayo, ¿cierto?, se podría deber a las causas traumáticas, porque aquí estamos viendo que eso no ocurrió. Entre paréntesis, noten por favor cómo aumentan los primeros días de enero las muertes por causas traumáticas, y después bajan. Es el momento en que hay más muertes por traumatismo en nuestro país, a fines de cada año, Y aquí está la gráfica de las muertes por todas las causas, pero ya sabemos que este exceso no es por cáncer, no es por cardiovascular, no es por causa traumática, ¿cierto? Ya desde la primera semana de mayo se comienza a ver un aumento importante, sostenido en el número absoluto de muertes comparado con los 4 años anteriores. Aquí están todas las causas, y ahora despejamos, ¿cierto? Estamos viendo ahora todo el año, despejamos y solo están las causas respiratorias y los 2 códigos COVID, ¿cierto?, que ahora se ponen en el certificado de defunción. Entonces podemos evidenciar cómo por causa respiratoria y COVID comienza a haber un exceso de muertes ya a fines de marzo, mirando solo las causas respiratorias en comparación con las mismas causas en los 4 años anteriores. Esto es tremendo, y aquí cae, no porque caiga el número de muertes, sino que hasta aquí va el registro, ¿no? Hasta aquí va el registro, más o menos el 15 a 20 de junio. Esto es entonces tremendo. ¿Y qué pasa en regiones? Nos podemos quedar entonces con esta imagen de lo que está ocurriendo en relación a el exceso de mortalidad. Vemos que no es por otras causas, ¿cierto? Vemos que no es por otras causas, sino que está concentrado fundamentalmente en causa respiratoria y COVID, porque hay muchas muertes respiratorias que no quedan como COVID. Aquellos que son los casos sospechosos, que están por una neumonía, pero no se alcanzan a hacer el examen, o los casos probables, ¿cierto?, que están con toda la sintomatología, están hospitalizados y el examen les sale negativo, bueno, esos quedan como muertes por causa respiratoria. Ahí están. Esta es como la verdadera visión de la situación de mortalidad en nuestro país. ¿Y qué pasa ahora a nivel regional? A nivel regional, esta es la información, ¿cierto?, el reporte diario que nos entrega el Ministerio de Salud, y nosotros identificamos Antofagasta, un número elevado de casos nuevos al día de hoy, esta quinta metropolitana y sexta región, ¿cierto? Hay un foco ahí, producto, sin duda, de lo que ocurre en la región metropolitana, población que ha migrado, y resalto aquí yo los 136 casos de nuevos de la región del Biobío. Pero estos son los casos nuevos, ¿no? Lo importante siempre, yo decía, que no es una buena cosa hacer comparación de números absolutos, sino que comparemos los números en relación a la población, y eso se llama tasa de incidencia. Y aquí podemos ver un mapa sacado del Centro de Modelamiento Matemático, y vemos en rojo más oscuro aquellas zonas que tienen mayor riesgo, y que está concentrado en el norte del país, ¿cierto? Fundamentalmente Antofagasta, Tarapacá, y región metropolitana y sus regiones aledañas, quinta y sexta región. A nivel nacional, la tasa de incidencia de casos nuevos, que es el indicador clave para mirar esto, es de 18.8. La región metropolitana tiene una tasa de 30, pero Antofagasta en este minuto tiene una tasa de incidencia de casos nuevos mayor que la región metropolitana, y es de 40, más del doble que la nacional, Antofagasta. Y Tarapacá también está por sobre la nacional, con una tasa que llega casi a 23. ¿Cómo estamos nosotros en la región del Biobío? Con una tasa de incidencia de 10 casos por 100.000 habitantes. Nuestros vecinos Ñuble han ido bajando de manera importante, una tasa de incidencia de casos nuevos de 2,7, y la región de Araucanía una tasa de incidencia de 1,8. ¿Sí? Entonces se hace importante, ojo, tener la región metropolitana y sus regiones vecinas, Quinta y O'Higgins. Aquí podemos ver esta misma tasa de incidencia, donde estamos graficando Antofagasta, ¿cierto?, en rojo, que tiene tasa de incidencia hoy más alta que la región metropolitana, y fíjense ustedes la tendencia de la curva roja, una tendencia absolutamente al aumento.
En cambio, podemos ver que la tendencia de la curva azul, que es la región metropolitana, en los últimos días se ha mantenido, ojalá se mantenga así, a la disminución. Sin embargo, en regiones estamos viviendo otra cosa, ¿cierto? Podríamos decir que quizás la región metropolitana va en su curva hacia la disminución, pero Antofagasta, que sería hoy la región que tiene la tasa de incidencia más alta, va en plena curva de aumento. Y acá abajo nosotros, la región del Biobío. Acá está nuevamente, y solo mirar la región del Biobío y nos podemos dar cuenta, fíjense que si tomamos esta línea que separa junio, la situación de junio es la misma tendencia de mayo, porque en mayo fuimos de aumento en aumento en aumento. Mayo fue puro aumento. Pero los aumentos que hemos tenido durante junio duplican y casi triplican a lo que nosotros estábamos viendo en mayo. Y el comportamiento de la población no ha cambiado para bien. El comportamiento de la población no ha cambiado para bien. Acá tenemos el total de casos, el N, números absolutos de casos, y nos damos cuenta que aquí está la región del Biobío, que inicialmente, ¿cierto?, estaba por debajo de Araucanía, por el gran brote que tuvo Araucanía, ¿cierto? Pero ya la región del Biobío sobrepasó los 2 brotes de Araucanía y Ñuble, y nosotros estamos a este nivel con el número de casos acumulados día a día. Y que si lo transformamos en tasa de incidencia total, nos damos cuenta cómo nosotros en azul nos hemos ido, ¿cierto?, en aumento, esto es casos por población, ¿cierto? Nos hemos ido acercando y ya pasamos la situación de brote de Araucanía. Ñuble sigue por sobre Biobío por el tremendo brote que tuvo anteriormente, como estos son todos los casos, no solamente los nuevos. Al 24 de junio, nuestra Seremi, al informe de ayer, ¿cierto?, reporta 5.328 casos con una tasa de incidencia de 32,8 por 100.000 habitantes. Esto es por 10.000 habitantes, no nos vayamos a confundir, por 10.000. La Seremi de Salud informa sus incidencias por 10.000, que son números más pequeños. El 63% de estos 5.000 y fracción casos están en la provincia de Concepción, un 25% en Biobío y un 5% en Arauco. Los restantes son casos que se diagnostican acá, pero tienen residencia en otras regiones. Estos porcentajes no han variado de manera importante, los porcentajes, pero sí los casos, porque los casos casi se han, a ver si está ahí, los casos se volvieron a duplicar, se volvieron a duplicar. ¿Se fijan ustedes? 2 semanas atrás ya habíamos dicho que se habían duplicado respecto al informe anterior y ahora se vuelven a duplicar respecto a lo que vimos 2 semanas atrás. Así está la región del Biobío, ¿sí? Aquí podemos ver un gráfico de este mismo informe de la Seremi de Salud, ¿cierto?, donde está la distribución espacial de los casos confirmados y se nos hace evidente dónde hay una mayor densidad, y lo mismo en este gráfico, ¿cierto?, donde en rojo vemos la mayor densidad de casos positivos. Si bien es cierto, las tasas de incidencia más altas no están en la provincia de Concepción, si nosotros miramos la densidad de casos positivos, la cantidad de casos en un territorio, ¿cierto?, vemos que la provincia de Concepción está con una situación compleja. Y lo mismo desde un punto de vista, esto es Cabrero y esto es Los Ángeles. Son puntos también donde hay una alta densidad. Pero fundamentalmente eso se da en el Gran Concepción. Comunas pequeñas con un gran número de casos. Acumulados, esos son los acumulados. Los hombres tienen el 52% de los casos en la región del Biobío y la mediana de edad, muy parecido a lo que vemos a nivel nacional, es de 36 años con una brecha que va de 0 a 93. En relación a los laboratorios, nosotros tenemos 7 laboratorios a nivel regional que están procesando muestras. Aquí tenemos los 6 laboratorios que procesan muestras de la región del Biobío, porque el laboratorio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción está procesando solo muestras de la región metropolitana. Y fíjense ustedes que, perdón, del último día que reporta información la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la mitad de las muestras que procesaron salieron positivas. Un 50% de los casos que llegaron acá de la región metropolitana, las muestras, no los casos, perdón, las muestras, salieron positivas. En cambio, nosotros como región
tenemos de lo que se ha analizado hasta la fecha, que son 67.000 muestras, tienen un 8,2% de positividad, y en las últimas 24 horas esa positividad aumentó a un 11%. De estos 1.000 y tantas muestras procesadas en el último día que informa la Seremía de Salud, muestras que se procesan entonces en el Hospital Guillermo Gran Benavente, Víctor Ríos Ruiz, la Clínica Universitaria, el Hospital Higueras de Talcahuano y el Hospital de Cura Nilagua, que están procesando muestras. 11% de positividad versus 50 y tanto por ciento de positividad de muestras de la región metropolitana. En relación al número de casos, el número de casos más grande sigue estando en la comuna de Concepción, que es la comuna que tiene la mayor cantidad de habitantes. Pero luego, en segundo lugar, está la comuna de Los Ángeles. Esto es preocupante. Tercer, cuarto y quinto lugar, nombramos a Coronel, a San Pedro y a Talcahuano, ¿cierto? Entonces, una sola comuna fuera de la provincia de Concepción con un número de casos importantes acumulados, que sería la comuna de Los Ángeles. Pero veamos esta información con la relación con la población. Esto es la tasa de incidencia. Y sigue siendo la comuna de Alto Biobío la que tiene la tasa de incidencia, pero por lejos más alto. Si a nivel nacional es de 130 por 10.000, 130 por 10.000, sería 1.300 por 100.000, que fue lo que informé en las primeras diapositivas, 130 por 10.000, 32 por 10.000 la región del Biobío, y la comuna de Alto Biobío, que sigue aumentando casos cada día, 214 por 10.000 habitantes. Y luego de eso nos damos cuenta que son las comunas de Negrete y Antuco las que tienen las tasas de incidencia más altas. Comparado con estas tres comunas, ¿cierto? Las comunas de la provincia de Concepción tienen tasas bastante más bajas, todas alrededor de 34 casos por 100.000 habitantes, o sea, un poco más alta que el promedio regional. Destacan entonces Alto Biobío, Negrete y Antuco. Alto Biobío se mantiene con cordón sanitario, a pesar de eso sigue teniendo casos día a día, ¿cierto? Un cordón sanitario que ya lleva una semana. Y sabemos que este fin de semana, y a contar del viernes, vamos a tener cordón sanitario en el Gran Concepción, como única medida anunciada el día de hoy. El nexo epidemiológico de los 5.000 y tantos casos de la región del Biobío, y esto es tremendamente importante, nos dice que más de 3.000 casos son casos secundarios. Los casos secundarios eran contactos, ¿sí? Domiciliario o laboral. La gran mayoría en nuestra región, la gran mayoría son contactos intradomiciliarios. Ahí es donde se está produciendo entonces, ¿cierto? La mayor transmisión viral. ¿Cómo cambiaría eso con una cuarentena? Me pregunto yo. Si tuviéramos una cuarentena, la gente sigue estando dentro de sus casas y esto seguiría ocurriendo. Aquí hay un análisis interesante que hacer, porque muy probablemente al interior de las casas nos están aislando de manera correcta los casos positivos. De ahí la importancia de las residencias sanitarias. Entonces, como medidas, esto del llamado a la cuarentena, ojo, porque la gran mayoría de la transmisión viral se hace al interior de los domicilios. Y en segundo lugar, en ámbitos laborales, porque son casos secundarios, o sea, evitables. Un caso que contagia a sus contactos. Hay un 16% aún en investigación, un 13% donde no eran contactos de nadie, y a eso se le llama transmisión comunitaria. Pudo haber sido en el supermercado, en el mall, como la gente va al mall, o en el centro de Concepción, donde hay muchísima gente también, o en la fila de un banco o de una gran tienda. Eso se llama transmisión comunitaria, a diferencia del 60% que es transmisión de caso a contacto cercano, ¿cierto? Entonces, ojo con la transmisión intradomiciliaria, ojo con eso, porque eso no se soluciona con cuarentena. Caracterización de los casos. Me parece importante traerles información de que hay 32 embarazadas que son casos positivos, ¿cierto? Ellas tienen entre 8 y 40 semanas de gestación, 20 tienen residencia en la provincia de Concepción, 9 en Biobío, 3 en Arauco. De estas 32 hay 15 en seguimiento activo, ¿cierto? Son casos recientes de menos de 14 días. De esas mujeres, 9 están en sus casas, 3 en residencia sanitaria, y esto me parece importante,
¿cierto? Y 3 están hospitalizadas, el uso de las residencias sanitarias. Y tenemos 114 migrantes, y la gran mayoría de los migrantes que son positivos en nuestra región siguen siendo procedentes de Venezuela. Esto se ha dado de manera sostenida durante toda la pandemia en nuestra región. La mitad de los casos en migrantes son en venezolanos. Y aquí también hay una información importante, los casos en los funcionarios públicos, 588 casos en funcionarios públicos. El 11% de todos los casos regionales son en funcionarios públicos. De estos 588, casi la mitad son funcionarios del Hospital Guillermo Gran Benavente, que ha tenido repetidos brotes, pero el último brote, lejos, el brote más grande que ha tenido la región hasta este minuto. La mitad de los funcionarios positivos pertenecen al Hospital Guillermo Gran Benavente. Un 7%, casi 8% son carabineros y un 5,4% pertenecen a Gendarmería. En estos grupos son donde hay que hacer búsqueda activa. Aquí es donde hay que hacer búsqueda activa y podríamos tener entonces nosotros casos asintomáticos. Ahí hay que hacer búsqueda activa. En relación a los hospitalizados en nuestra región, tenemos 106 hospitalizados, hemos aumentado en relación a 2 semanas atrás, ¿cierto? De estos 106, 75 son residentes en la región del Biobío, 30, exactamente se mantiene el número que hace 2 semanas, 30 de la región metropolitana y 1 de Araucanía. 75 hospitalizados en unidades de pacientes críticos que pertenecen a la región del Biobío. O sea, ya no estamos ocupados fundamentalmente o mayoritariamente por pacientes que vengan de otras regiones. ¿Dónde están? Están en todos los centros de salud de la región del Biobío, todos. ¿Cómo se ve, según la Sociedad Chilena de Medicina Interna, en su informe de ayer, cómo se ve en azul las camas UCI disponibles de la región del Biobío al 21 de noviembre, ¿cierto? Y vemos que no es más que un 20% de las camas UCI, que ya no son del hospital regional, ¿cierto? Ya estamos en situación ahí más crítica, pero fundamentalmente del área privada. Lo mismo podemos ver acá, acá tenemos UCIs del sistema público, perdón, camas críticas del sistema público, en azul las totales y en naranja lo disponible, y hay aún camas disponibles que están fundamentalmente entonces las UCI en el sistema privado, y las UTI, tenemos más UTI en el sistema público, pero actuamos ahora en red, ¿no? Aún hay camas disponibles, pero por Dios, como hemos ido viendo las últimas semanas, cómo esto va disminuyendo. Y ya no es fundamentalmente por pacientes que vienen de la región metropolitana, son pacientes nuestros, ¿no? Por estas curvas de hace 4 semanas de aumento explosivo en el número de casos. Acá está, en relación a los fallecidos, ¿cómo? Desde aproximadamente el 8 a 10 de junio hemos visto un aumento exponencial en el número absoluto de fallecidos a nivel regional, llegando, ¿cierto?, hoy a reportarse 40 fallecidos. En relación a las residencias sanitarias, tenemos 626 habitaciones en la región del Biobío, 79 están ya ocupadas. Es una buena noticia, me parece una muy buena cosa que la población esté haciendo uso, ojalá de manera voluntaria, de las residencias sanitarias, pero se nos hace evidente también que necesitamos muchísimas más, porque recuerden que el 60% de los casos provienen de contagios intradomiciliarios. Quizás no el 60%, porque el 60% son contactos estrechos que pueden ser domiciliarios o laborales, pero un gran porcentaje son domiciliarios. Entonces ahí la solución claramente no es la cuarentena, sino hay que aumentar las residencias sanitarias, porque luego de diagnosticar y trazar, tenemos que aislar. Y al parecer no estamos aislando de buena manera a los casos en nuestra región. Probablemente las otras regiones tampoco. El seguimiento que hace atención primaria de los contactos estrechos, a mí me parece, una información importante de mostrar, han tenido que hacer seguimiento a más de 18.000 personas. Actualmente hay un seguimiento activo a 4.300 personas. 4.300 personas que en este minuto
están haciendo seguimiento activo. Y para terminar, me parece importante también mirar cómo están las atenciones de urgencia. Sé yo muy bien que hay interesantes investigaciones en relación a esto actualmente, y desde la semana epidemiológica 1 podemos ver que durante enero, febrero y ya a fines de marzo y abril se produjo un alza muy puntual en relación a las consultas de urgencia por causa respiratoria, pero luego disminuye, tanto por causa total o por las iras altas, que son las azules, la mayor causa de consulta en atención de urgencia, y se ha mantenido bajo. ¿Qué ha pasado en años anteriores con esto mismo? Estos son los años anteriores. El amarillo es el 2018 y el azul es el 2019. ¿Cómo? Efectivamente, a contar de marzo se produce un aumento en las consultas de urgencia por causa respiratoria, pero en el 2020 se produjo ese aumento, pero después una disminución, y se ha mantenido muy por debajo de lo que se venía observando los 2 años anteriores. Consultas de urgencia por causa respiratoria. Y esto que vemos acá son las hospitalizaciones debido a atenciones de urgencia por causa respiratoria. Lo habitual es que a contar de marzo eso comience a aumentar, pero hemos visto que en el año 2020 eso no se ha producido. O sea, evidentemente las consultas de urgencia, lo que viene de ellas, ha estado muy por debajo de lo que se venía observando en nuestra región. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se ha disparado la mortalidad? ¿Cómo sabemos muy bien dónde se están produciendo los contagios? Ámbito laboral y fundamentalmente lo intradomiciliario. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que testear. Ha habido un aumento importante, tenemos 7 laboratorios en la región que están haciendo exámenes, necesitamos más. Necesitamos hacer más exámenes, necesitamos buscar, también necesitamos hacer búsqueda activa, necesitamos que el personal que trabaja en centros asistenciales se cuide más también. Necesitamos testear, necesitamos diagnosticar, necesitamos trazar, porque necesitamos identificar a todos sus contactos y tenemos que aislar. Si no hacemos esta última parte, no vamos a estar frenando la transmisión viral. Y la transmisión viral se está dando intradomiciliario y en ámbito laboral. Mucho más que a nivel de la comunidad, que es lo que soluciona la pandemia, ¿no? Perdón, lo que soluciona la cuarentena. Entonces tenemos que reflexionar muy bien respecto a cuáles son las medidas, porque no es una sola. Necesitamos un conjunto de medidas que nos permita testear, más recursos, trazar, más recursos, aislar, mejor gestión de los casos identificados. O sea, este aislamiento tiene que ser hecho con mayor responsabilidad y mayor educación también a las familias. ¿Sabrá nuestra población cómo tienen que aislar un caso intradomiciliario? Me pregunto yo. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Yo voy a dejar de compartir la presentación y abrimos el micrófono como lo hemos hecho en otras oportunidades.